Hola, amantes del misterio y las leyendas. ¿Alguna vez se han preguntado qué criaturas acechan en la espesura del bosque cuando cae la noche? Hoy vamos a adentraros en una historia que se cuenta en susurros, junto a las hogueras. Una historia sobre un encuentro que desafía toda lógica. Esta es la leyenda del Duende de los Montes. Imaginen a un hombre llamado Mateo, un explorador aficionado que amaba la naturaleza más que nada. Un día, se aventuró más allá de los senderos conocidos, persiguiendo el canto de un pájaro exótico que nunca antes había oído. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Pero Mateo, absorto en su búsqueda, no se dio cuenta de que las sombras se alargaban y se tragaban el camino. Cuando finalmente levantó la vista, la oscuridad era casi total. El pánico comenzó a apoderarse de él. Cada árbol parecía un monstruo, cada crujido de una rama era una amenaza. Estaba perdido. Desesperado, intentó orientarse con las estrellas. Pero el denso el de hojas, se lo impedía. Caminó durante horas, con el frío calándole los huesos y el miedo como único compañero. Agotado, se dejó caer al pie de un roble milenario, resignado a pasar la noche a la intemperie. Fue entonces, en el silencio más absoluto, cuando lo oyó. Un sonido extraño, como el tintineo de pequeñas campanillas. Levantó la vista, y entre las raíces del roble vio un par de ojos diminutos que brillaban con una luz propia, como dos esmeraldas en la oscuridad. Mateo se quedó paralizado. No era un animal. La figura era pequeña. Apenas levantaba un palmo del suelo. Tenía orejas puntiagudas, una nariz respingona y una barba larga y blanca que casi tocaba la tierra. Vestía con ropas hechas de hojas y musgo, y en su cabeza llevaba un gorro puntiagudo tejido con finas ramitas. La criatura le miraba con una curiosidad infantil, inclinando la cabeza de un lado a otro. No había malicia en su mirada, solo una profunda sabiduría ancestral. Era un duende, el guardián del monte. El duende no pronunció palabra, pero le hizo un gesto con su manita, invitándole a seguirle. Mateo, a pesar del asombro y el miedo inicial, sintió una extraña calma. Había algo en esa pequeña criatura que le inspiraba una confianza absoluta. Se levantó y, con cuidado de no pisarlo, siguió al duende a través de la noche. La pequeña criatura se movía con una agilidad increíble, saltando sobre raíces y piedras sin hacer el más mínimo ruido. De vez en cuando, se giraba para asegurarse de que Mateo todavía lo seguía, y sus ojos brillantes eran como faros en la penumbra. Llegaron a un claro iluminado por la luz de la luna llena. En el centro había una enorme roca cubierta de musgo que brillaba con un suave resplandor verdoso. El duende señaló hacia una pequeña grieta en la base de la roca, casi invisible entre las plantas. Con un ágil movimiento, se deslizó por ella y desapareció. Mateo dudó un instante. ¿Debía seguirlo a ese lugar desconocido? Pero el frío arreciaba y no tenía otra opción. Se arrodilló y con dificultad se arrastró por la estrecha abertura. Lo que vio al otro lado lo dejó sin aliento. No era una cueva oscura y húmeda, sino un espacio amplio y acogedor. El aire era cálido y olía a tierra mojada, a pino y a flores silvestres. Pequeños cristales incrustados en las paredes emitían una luz suave y difusa, iluminando la estancia. Había muebles diminutos tallados en madera, una pequeña chimenea donde crepitaba un fuego mágico sin humo, y estanterías llenas de extraños objetos en plumas de aves de colores, imposibles piedras que pulsaban con luz propia, y frascos que contenían líquidos brillantes. Era el hogar del duende, un santuario escondido en el corazón del bosque. El duende le ofreció un cuenco de madera lleno de bayas silvestres, las más dulces que Mateo había probado jamás, y agua de un manantial que brotaba directamente de una pared de la cueva. Aunque no intercambiaron ni una sola palabra, Mateo sintió que se comunicaban a un nivel más profundo. El duende le contó, a través de gestos y miradas, la historia del bosque. Como cada árbol, tenía
un espíritu. Como los animales, eran sus hermanos, y como él, era el encargado de mantener el equilibrio y la armonía. Le mostró cómo las flores se abrían para recibir la luna, y cómo las raíces de los árboles se entrelazaban bajo tierra, creando una red de vida y comunicación. Mateo pasó la noche allí, acurrucado junto al fuego mágico, sintiéndose más seguro y en paz que nunca. Aprendió que el bosque no era un lugar hostil, sino un ser vivo, lleno de maravillas y secretos, para quien supiera mirar con el corazón. Al amanecer, el duende lo despertó con un suave toque. La luz del sol se filtraba por la entrada de la cueva, anunciando un nuevo día. Era hora de partir. El duende lo guió de vuelta a través del laberinto de árboles y arbustos. Esta vez, el bosque no parecía amenazador, sino familiar y acogedor. Mateo reconocía ahora el lenguaje de las hojas, el murmullo del viento entre las ramas. En apenas unos minutos, llegaron al borde del bosque. A lo lejos, Mateo pudo ver el sendero que lo llevaría de vuelta a la civilización. Se giró para dar las gracias a su pequeño guía. Pero el duende ya no estaba. Solo quedaba en el suelo una pequeña pluma de un color azul iridiscente, como un recuerdo de su encuentro mágico. Mateo la recogió y la guardó con cuidado. Nunca volvió a perderse en el bosque, porque a partir de ese día, aprendió a escuchar su voz. A veces, en sus paseos, creía ver un destello de luz entre los árboles, o escuchar el tintineo de unas campanillas lejanas, y sonreía. Sabía que el duende de los montes seguía allí, cuidando de su hogar, un guardián silencioso, de los secretos, de la naturaleza. Y esta, amigos míos, es la historia de cómo un hombre perdido encontró no solo el camino a casa, sino también una conexión profunda con el mundo mágico que nos rodea. Un mundo que a menudo ignoramos. Así que la próxima vez que paseen por un bosque, háganlo con respeto. Abran bien los ojos y los oídos. Quizás, si tienen suerte, puedan sentir la presencia del pequeño guardián de orejas puntiagudas. ¿Creen en estas criaturas? ¿Han tenido alguna experiencia similar? Déjenme sus historias en los comentarios. Me encantaría leerlas. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si les ha gustado esta leyenda, no olviden darle a me gusta, compartirla con otros soñadores y suscribirse para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones en el mundo del misterio. Nos vemos en la próxima historia.